Bienvenidos a Diálogos en Multiversidad. Les habla Gustavo Casas. A mi lado se encuentra el doctor David Solorio, algunos de ustedes ya lo conocen, y de mi lado izquierdo el maestro Henry Urquina. Nuestro invitado especial del día de hoy es licenciado en Matemáticas y Física, experto en tecnología educativa y asesor de la Secretaría de Educación del Departamento de Cundinamarca en Colombia. Bienvenido, doctor David. El día de hoy, digamos, la temática que nos tiene reunidos es la educación superior en línea en Colombia desde la perspectiva de un académico colombiano. La intención inicial es abordar el tema de la educación superior en Colombia y, si nos permite, posteriormente acercarnos a las transformaciones que hay de cara a la digitalización y a las tecnologías de la información y comunicación contemporánea. Bueno, perfecto, Gustavo. Muchísimas gracias, David. Es para mí un privilegio como estudiante. Creo que la mejor característica que me define es ser un estudiante, un aprendiz, sobre todo en este tema de las nuevas tecnologías, que es un tema muy dinámico en el mundo. Hay que estar estudiando permanentemente y pues es un privilegio grande poder compartir los aprendizajes, las reflexiones que podamos hacer en torno a la educación en general, incluida la educación superior, y todo este tema de las tecnologías de información y comunicación, de las nuevas tecnologías, y lo que prefiero en lo personal llamar nuevos ambientes, entornos de aprendizaje, de conocimiento, que es donde siento que está el asunto de la incorporación y apropiación de nuevas tecnologías en el contexto educativo. Gracias por la invitación y esperemos que las reflexiones, lo que compartamos, pues sea de mucha utilidad para los colegas que tengan acceso a este tipo de diálogo reflexivo y constructivo en cualquier lugar de nuestro planeta. Gracias. En la experiencia de Colombia, ¿cuáles son las transformaciones recientes de cara a el uso de nuevas tecnologías? Bien, yo diría que un poco rastreando rápidamente el proceso de incorporación de tecnologías, medios y tecnologías en la educación colombiana, nos situaríamos rápidamente en la década de los años 50, 60, en el cual cobra fuerza la radio, y con la radio los primeros procesos de alfabetización y de bachillerato por radio. Digamos que es como el primer medio que en Colombia se empieza a posicionar como una posibilidad de una ruptura de lo presencial en la formación ya en términos de alfabetización y de bachillerato virtual. Y aparece en un segundo momento que es casi se traslapa y que va cruzado con la evolución en el mundo de la internet, que es la televisión educativa, y eso nos sitúa en la década de los años 70, donde ya empiezan a aparecer los primeros programas de televisión educativa, y con los programas de televisión educativa entonces vienen las producciones que hacen las universidades para sus estudiantes, ya no para soportar inicialmente la formación presencial, o sea, como un recurso, como un medio de apoyo. Entonces hacemos un audio, hacemos un video como soporte, casi como una ayuda didáctica para el proceso de formación profesional o postgradual. Entonces, audio, televisión. Y en paralelo, digamos que, no sé cómo será el caso en los otros países, pero particularmente en el caso colombiano, la internet cobra fuerza hacia el comienzo de la década de los años 90, lo cual es un rezago bastante significativo en comparación con el mundo. Y allí empieza entonces el asunto ya no simplemente la construcción de un audio, de un video como un soporte didáctico, sino la posibilidad de interactuar, digamos, a través de otros medios, de otros entornos, otras posibilidades de interacción, que inicialmente se limitan al correo electrónico por las dificultades
digamos, por las limitaciones de orden cultural también, porque, digamos, el caso colombiano es que se está dando un salto impresionante de la cultura oral a la cultura escrita, y en simultánea en nuevos soportes externos a la memoria del ser humano. Entonces viene lo digital y lo en línea, y está ocurriendo en simultáneo. Entonces, a esos obstáculos, digamos, a esas tensiones que emergen en los hábitos, en las tradiciones culturales de las comunidades, pues se agrega la posibilidad real de acceso a conectividad. Entonces, digamos que ahí nos ubica ya un escenario década de los años 90 y la primera década del siglo XXI, que es como la inserción de la red, de la interacción en red, que es Internet, inicialmente a través de la interacción por correo electrónico y gradualmente con la incorporación de recursos multimedia en red, y también recursos multimedia en soporte de CD con la evolución al DVD, como recursos didácticos. Entonces, digamos que haciendo un mapeo rápido, eso sería como el escenario de evolución, o quizás involución, tocaría mirarlo con cuidado, que ha tenido la incorporación de, entre comillas, llamémoslo tecnología, porque mira que el peso está sobre el medio, sobre la tecnología como el artefacto, como tal, en una perspectiva de educación un tanto convencional, para no llamarla tradicional, porque ahí sí hago una distinción. A mí me parece que si algo debiéramos tener en cualquier lugar del mundo son educaciones de tradición, es decir, arraigadas en la cultura de los pueblos, en sus imaginarios, porque desde ahí cobraría mucho sentido, digamos, a lo que llaman, porque a veces se refieren los académicos sobre todo a la educación tradicional como a la educación convencional de orden informativo, comunicativo y no constructivo. Entonces creo que con ese matiz, digamos, pudiera poner sobre la mesa rápidamente unos elementos para avanzar en la conversación. Hay entonces un debate que se da, me parece, en la mayoría de los países latinoamericanos. En el caso de México, me parece, y así lo voy a comunicar, que hay una suerte de desconfianza hacia este cambio o mixtura entre lo presencial y el uso del Internet o las tecnologías mediando procedimientos. ¿Qué tanto existe esta desconfianza en el contexto colombiano? Cuando, desde mi punto de vista también, me parece que hay un avance mayor en términos de aceptación en su país, ¿no? Digamos que en la década, a finales de la década de los años 90 y lo que va de la primera década del siglo XXI, Colombia ha tejido desde lo público ciertas políticas, desde Colciencias, que es el organismo que impulsa la investigación y la innovación en los diferentes sectores productivos y de servicios y en la educación en Colombia, por un programa nacional de ciencia, tecnología e innovación, en el cual una línea tiene que ver con el uso de tecnologías de información y comunicación, que hoy inicialmente se llamó la línea de estudios científicos de la educación. Pero lo que quiero llamar la atención es que desde el Estado una organización impulsa que efectivamente hay que investigar, hay que promover la incorporación, la apropiación de tecnologías de información y comunicación, y que deben emerger grupos de investigación, de innovación, de desarrollo, para que ayuden a construir eso en el país. Y en paralelo, el Ministerio de Educación de Colombia fue construyendo, y yo soy parte de un equipo particularmente que desde el Ministerio de Educación Nacional, con 22 universidades del país, en red, en comunidad, porque ese es otro asunto, lo de la red, ¿no? Lo de la red no es Internet, lo de la red es una interacción, a mi manera de ver, vital. Siempre ha estado presente la interacción en red. Lo que se ha modificado es los mediadores, los medios, los recursos que potencian esa interacción, esa comunicación, esa posibilidad de construir. Particularmente con ayuda de la OEA, lideramos un proceso de incorporación de nuevas tecnologías al currículo de matemática.
Eso nos ubica más o menos en mitad de la década de los años 90 del siglo XX. Y a partir de ahí desarrollamos un aprendizaje de qué implica incorporar sistemas computacionales gráficos y algebraicos en el currículo de matemática. Y ahí emergieron las primeras redes, llamémoslas virtuales, pero potenciadas desde la presencialidad. Y después se fueron desmaterializando. No sé si estoy muy sofisticado en la argumentación, pero ya nos conocemos presencialmente y somos capaces de seguir interactuando vía correo electrónico, listas de discusión, y vamos tejiendo una red. Pues eso, digamos, es un asunto importante que tuvo una consecuencia que en Colombia, por ejemplo, aparecieron lineamientos para incorporar tecnologías de información y comunicación en la educación matemática, particularmente, que es el nicho en el que he movido. Y por otro lado, el Ministerio de Comunicaciones, conjuntamente con el SENA de Colombia, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, con la Oficina de la Vicepresidencia de la República de Colombia y con el Ministerio de Educación Nacional, crearon un programa mixto que promueve hoy todavía la incorporación de nuevas tecnologías, la recuperación de tecnologías de computadores, la adecuación de esos computadores que ya las empresas van desechando, y los retorna, los repotencia, los readecúa y los devuelve a las escuelas, no solamente a través de dotándolas de tecnología, sino un proceso de formación, asesoría y apoyo, hecho por universidades con facultades de educación. Entonces, la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad de Antioquia de Colombia, la Universidad del Valle, la Universidad Industrial de Santander, la Universidad del Atlántico. Y de allí, digamos que emerge como una dinámica de movilización, de una estrategia de acceso a tecnologías de información y comunicación por parte de la educación básica y media, con el acompañamiento y el desarrollo de investigación por parte de universidades especialmente públicas del país. Eso impulsa la generación de conocimiento alrededor de qué implica incorporar tecnologías. Yo tuve el privilegio en ese programa que se llama Computadores para Educar, que sería muy bueno que ingresaran por internet porque es una experiencia reconocida a nivel. Hace poco tuvo un premio mundial por su perspectiva sobre todo ambiental, y creo que hay una muy buena apuesta de orden pedagógico de lo que hay que hacer en cualquier lugar del mundo para acompañar la incorporación y la apropiación de tecnologías de información y comunicación. Entonces, lo interesante de eso es que se va generando conocimiento por parte de estos grupos de las universidades que van impulsando, como va generando tensiones y van impulsando la discusión alrededor de políticas públicas, la necesidad y la pertinencia de que Colombia tenga políticas públicas de incorporación de tecnologías de información y comunicación en la educación básica, media y superior, que ya cuando se pueda mirar con detalle, por ejemplo, la normatividad actual de acreditación de programas de pregrado en el nivel de licenciatura y las líneas posgraduales en especialización, maestría y doctorado, se abre, digamos. Siento que todas estas apuestas, estas estrategias oficiales han impulsado la generación, como abonar un terreno que permite, dándole mayor visibilidad, mayor empoderamiento social, como cierta legitimidad desde lo público a la incorporación de tecnologías de información y comunicación, la apropiación en contextos diversos como Colombia, que es un país de 5 regiones bastante distintas, con todo lo que eso implica. Y un asunto interesante, que es que finalmente el Ministerio de Educación de Colombia incorpore, tanto en sus lineamientos para la educación básica y media, como en los criterios de aprobación de educación superior, unos aspectos que reconocen la educación mediada por esas nuevas tecnologías. Y creo que allí hay un punto de interés, digamos, bastante fuerte, y
que riñe con un asunto que hoy se está dando en el país, una discusión muy fuerte, que puso en el escenario de lo público la actual ministra de Educación, que es que de alguna manera puso en cuestionamiento o cuestionó en el escenario desde lo público la pertinencia, la calidad de la educación no presencial, llamémoslo así. Es decir, la educación que no se hace face to face, cara a cara en el encuentro con el otro, que es lo que algunos llaman educación a distancia, otros llaman educación virtual y otros llaman educación en línea, que parecieran simples nominaciones, para algunos igual, pero son de alcances distintos, corresponden a mi manera de ver, a ópticas, a perspectivas, a momentos históricos distintos de la sociedad. ¿Cómo es que pasaron entonces de usar las tecnologías de información y comunicación como medio a usarlas como el soporte vital para enseñar, partiendo de lo que se nos acaba de compartir, que la propia ministra mencionó que tenía ciertas dudas sobre la calidad de la importancia, la pertinencia, y con miras a que nosotros somos parte de una educación que ofrece servicios similares? Yo creo que la tensión existe. Primero porque particularmente la educación superior sigue siendo presencial. En este momento estoy adelantando un curso virtual, un diplomado con la Universidad Javeriana, que es una universidad privada, reconocida, acreditada institucionalmente de calidad por el Ministerio de Educación de Colombia. Y a mí, en lo personal, me llama la atención que ellos sienten mucha preocupación cuando presentan el diplomado, la estructura curricular, la metodología de trabajo, por hablar de que hay unas clases prácticamente presenciales, pero en la red. Cuando les cuestiono, digo, bueno, no entiendo esa parte, o sea ¿qué le agrega eso a un curso en línea? O sea, ¿qué le aporta? Entonces, esas tensiones están allí. Entonces, si uno observa la realidad colombiana, las universidades de mayor prestigio todavía tienen una tensión muy fuerte, una desconfianza muy grande por la incorporación de tecnologías de información y comunicación incluso. Es decir, a mi manera de ver, desde mi posición, desde mi postura académica, están en la discusión de mediados de la década del 90 del siglo XX, porque esa ya no es la discusión de hoy. O sea, la realidad de hoy es otra, a mi manera de ver. La realidad de hoy es que los niños, los jóvenes, la sociedad está inmersa en tecnologías de información y comunicación de distinta naturaleza, que podrían potenciar a un alto nivel posibilidades ya no de información, ya no de comunicación, sino de conocimiento, y que podría significar un salto cualitativo de sociedades que tienen un rezago tecnológico como las nuestras. Y ahí sí me sitúo ya no en el caso colombiano, sino en los aprendizajes que hemos podido tener en el marco de una serie de proyectos con expertos de los distintos continentes, de Europa, de Norteamérica, de todos los países de América Latina, de los japoneses, de los coreanos, que ahorita tienen mucha presencia en Colombia por una serie de programas que se están desarrollando en torno a justamente la incorporación de tecnologías de información y comunicación y el potencial que eso puede significar de aporte al impulso a la calidad de la educación básica y media. Creo que allí hay un asunto, pero lo que quiero señalar es que sigue habiendo una tensión. Y si bien es cierto, es indiscutible que los jóvenes están llegando con su tablet desde la educación primaria, con su dispositivo móvil, todavía el maestro se renuncia a usarlo y lo violenta incluso. Y lo mismo ocurre en la educación superior. Es decir, yo he tenido el privilegio por los roles que he tenido de dialogar con colegas de las universidades, y uno no alcanza a entender, o en mi caso no alcanzo a entender cómo colegas de mucho prestigio en las Universidad Nacional de Colombia todavía creen que hay que primero hacer una incursión presencial en cualquier proceso. O sea, que no se asume esas otras realidades, a mi manera de ver, esas otras presencialidades. O sea, porque es que ya no es distancia, ya no es virtualidad,
esto mismo pudiéramos tener en tiempo real en los 5 continentes, una interacción que a mi manera de ver ya no es virtual. Por eso hago la distinción entre la virtualidad y la formación en la educación en línea. Lo que sucede es que ya uno no puede afrontar ese tipo de procesos de la misma manera como enfrentaba la escuela convencional. Y entonces ahí aparece, claro, y lo más fácil es cerrarse, o sea, obstruir, colocar un muro y cerrarse a la posibilidad, al reto que significa aprender, porque cuando digo que mi condición, por ejemplo, personal, es ser estudiante, claro, es que toca todos los días, parte de lo que hago en mi trabajo es, vivo arrastrando documentos de expertos de todo el mundo, en todos los lugares, para saber qué está pasando, porque cómo puedes ayudar a construir unas estrategias que permitan la incorporación de estas tecnologías con responsabilidad social si no le coges el pulso al tema desde el punto de vista académico. Entonces, creo que esas tensiones prevalecen. Colombia está avanzando, pero uno pensaría que debiera asumir digamos como, es que también hay un asunto ahí que es muy importante, es que ya la evolución de hoy no es lineal, tampoco se asume. Hoy la evolución va por saltos también, pueden haber saltos cualitativos. ¿Cuándo vamos a asumir eso? Entonces, digamos que esa tensión todavía está. A pesar, por ejemplo, de que el Ministerio de Educación de Colombia recientemente acaba de publicar un documento de lineamientos de incorporación de tecnologías de información y comunicación y la innovación en el contexto educativo desde el Viceministerio de Educación Superior y tiene una dirección nacional de innovación con tecnologías de información y comunicación y nuevas tecnologías. Pero cuando uno mira con detalle qué es lo que subyace a esos, pues digamos que prevalece esa tensión ahí, como que casi no se le da la legitimidad o no se reconoce, a mi manera de ver, el potencial impresionante que hay en las nuevas tecnologías, en los nuevos ambientes, en los nuevos entornos. Entonces allí, y parte de la tensión es que, claro, seguimos pensando que universidades prestigiosas todavía siguen ofreciendo cursos de pregrado y de posgrado en programas con soportes, llaman virtuales, pero si tú miras conoces los recursos con los cuales trabajan, la mayoría son documentos digitales. Son dos cosas diferentes. O sea, cogen sencillamente, construyen un PDF y lo mandan como soporte a un determinado asunto, objeto de interés, y muchos se quedan ahí, pero hablan, por un lado, de objetos virtuales de aprendizaje. Y ahí hay un tema, digamos, se abren muchos temas de discusión muy potentes, porque, claro, seguimos pensando que es parte de la tensión, a mi manera de ver, la educación en estos nuevos escenarios, en estos nuevos entornos, de la misma manera como se piensa la educación convencional. Si tenemos un problema de calidad en la educación convencional y trasladamos eso, pues lógicamente cualquiera pensaría que es casi legítimo que lo pongan en duda. Hay un horizonte que se acerque, porque me parece que también ha sido parte de un imaginario, al hecho de que si la educación presencial tenía un modelo a seguir, un conjunto de pautas, y que esas pautas generales, ¿no?, respondían a la necesidad de la enseñanza y del aprendizaje, entonces deberían existir esas normas o estar esa respuesta ya dada en la educación a distancia o en la educación virtual, y por esa, al no existir, al estar en construcción, entonces se duda de su posible calidad, ¿no? Existe ese escenario, ese es el escenario, digamos, que podríamos resumir, o en realidad el reto que tiene la educación virtual o la educación a distancia es que justo al depender de medios en donde la presencialidad cara a cara no están, la recreación y la reconstrucción de sus formas y modelos de interacción son constantes. Yo diría que primer elemento que me parece interesante, yo estoy seguro que hay nuevas presencialidades.
O sea, el asunto no es de presencialidad o de ausencia a presencia. El asunto es que necesariamente, y la tecnología es una construcción, la tecnología al más alto nivel es una construcción social, una construcción del ser humano. Lo que sucede es que requerimos con urgencia, creo que pensar responsablemente para bien de la sociedad, nuevas perspectivas pedagógicas, nuevas rutas didácticas, metodológicas, nuevas actividades, nuevas preguntas que son propios no de la educación convencional, sino de la educación que está mediada por en estos nuevos espacios, en estos nuevos entornos. Y creo que parte de la atención y pues es asumir la época contemporánea. La época contemporánea, aparte del reconocimiento de la complejidad, que el asunto no es tan simple como lo considerábamos, del reconocimiento de la incertidumbre, la asunción de la aleatoriedad, del azar en la sociedad, que la objetividad y el control no es posible, que es un engaño. No basta con el control de los procesos a través de herramientas tecnológicas solamente. Y que además eso nunca fue cierto. O sea con la mayor consideración por quienes piensan lo contrario. Porque es que lo único cierto no es la objetividad, sino las subjetividades, la intersubjetividad. Y lo único cierto no es la constante. Y ojo quien lo dice, porque mi formación de base, yo soy licenciado en matemática y física. Y la constante es fundamental en la construcción de modelos, de algoritmos, que son la base de la ciencia y la tecnología que tenemos hoy. ¿Sí? Pero el tema no va por la constante, por eso hay una parte de las tensiones es eso, el conocimiento que está de base. Nos toca desaprender y aprender nuevas cosas, y en ese aprender nuevas cosas, con el mayor rigor académico, con el mayor rigor científico, nos toca dar saltos cualitativos, avanzar a nuevas epistemologías. El año pasado daba una conferencia en un encuentro internacional de educación matemática en Bogotá, Colombia, que ahorita en septiembre vuelvo por tercer año consecutivo y yo me atrevía a decir que estamos en presencia de nuevas matemáticas, nuevas geometrías, así en plural, no en singular como se señalaba antes, nuevas tecnologías, y tecnologías no como máquinas, artefactos, sino como maneras de resolver de manera inteligente situaciones que obstaculizan la evolución, la transformación y el desarrollo de la sociedad. Es que también hay un asunto crítico ahí, es la mirada tan limitada que se hace de la tecnología, la perspectiva tan limitada que se hace de los medios como simples artefactos. Como simples medios. Sí, y no como se viene ya animando desde finales del siglo XX, que es las mediaciones y la interacción ya no un conocimiento individual, sino un conocimiento social, sino la cognición distribuida, ya no la enseñanza, porque hay distintas maneras de acceder a la información y fuentes de conocimiento que uno puede, sin necesidad de un maestro, avanzar, pero nos cuesta asumir. Yo creo que ahí nos toca, no sé, pensaría con la mayor consideración, pues porque no se trata de creer que se tiene la verdad, porque esa es la otra, a propósito de lo que tú planteas, Gustavo, es que aquí no hay una alternativa, no hay una verdad. Aquí creo que hay múltiples caminos, y en el caso colombiano, que es un país de regiones, uno lo que le funciona en un contexto no le funciona en otro, y lo digo con conocimiento de causa, porque está trabajando con maestros, formación y actualización de maestros en todas las regiones de Colombia, in situ y mediada por otros entornos. Entonces yo creo que pasa para retomar el asunto y no dejarlo perder, porque debemos ser capaces de pensar otras pedagogías, otras didácticas que quizás no existen hoy, pero que creo que es urgente, y en aras de la responsabilidad social de los académicos, de los que consideran, tienen el saber y las bases
académicas y científicas, creo que estamos en moda, estamos en deuda de ayudarle a la educación, a la sociedad, aportarle esas nuevas pedagogías, esas nuevas didácticas, esas preguntas que deben plantearse de manera distinta, porque no pueden ser las mismas preguntas. Es que, no sé si en México pasa, pero en Colombia, maestros de educación básica, media y superior siguen llevando el mismo cuaderno de hace 15 años, en una sociedad que se transforma, demostrado científicamente, eso no es discurso. Antes era cada 10, después cada 5, después cada 3, ahorita es cada 6 meses o menos, porque hay una ruptura del tiempo y del espacio. ¿Cuándo vamos a asumir eso? Y al asumir eso implicaría que tenemos que gestionar la sociedad de manera distinta, tenemos que gestionar la escuela a todos los niveles de manera distinta. Creo que es el reto que tenemos y nos tocaría entre todos aprender, y ese aprendizaje ya no es un asunto personal, es un asunto con el otro. Hoy más que nunca es un asunto una construcción social. Yo creo que Vygotsky no está equivocado, ¿sí? Hay una palabra que nos corretea en términos económicos, ¿no? Es la palabra crisis, y que si la pasamos al tema educativo, parece que nos arroja el mismo fantasma. Es decir, qué barbaridad, estaríamos en una crisis educativa. Y me parece, en todo caso, que hablar de crisis en términos educativos implica reubicarnos en el origen, ¿no? Que la palabra crisis tiene el mismo origen etimológico que la palabra crítica: tomar distancia, replantear, ¿no? Reorganizar. Y creo que ese ha sido el reto de cualquier educación, ¿no? Tomar distancia, que el sujeto salga de sí mismo para pensar el resto, ¿no? Que el niño salga de su egolatría para pensar en términos sociales, que el joven, ¿no? salga de la idea de que él pudiera controlar por sí mismo el mundo con los medios que tenga a la mano, ¿no? Sino que existen contextos, ¿no? Existe una vida social, existen niveles, escalas de la realidad múltiples, y él debe tener herramientas para enfrentarlas, ¿no? ¿Qué tan preparados estamos como académicos, como docentes que participamos de la educación presencial, para aceptar que en el origen de ese sistema en el que estamos acepta o debiera aceptar la palabra crisis o la palabra crítica para sí misma? No sé, lo dejo como un comentario al aire, ¿no? Pero mira, Gustavo, es lo que me trae a Multiversidad es justamente la posibilidad de entrar en un diálogo constructivo, en esas nuevas perspectivas que creo que entre todos debemos construir, porque no tendría la respuesta, además sería demasiado soberbio. Nadie tiene la respuesta, nos toca irla hilvanando, tejiendo. Creo que el término es tejiendo socialmente. Por eso la noción de redes es poderosa. Y tú comentas lo de tensión y de crisis. Y claro, el mundo, incluida nuestra América Latina, que pues es una cantera impresionante de movilización, de dinámicas en choque permanente. Yo creo que hay una crisis humana, una crisis social severa, que está haciendo que los que menos tienen acceso a muchas cosas, pues estén más distantes de esas posibilidades. Y hay una crisis ambiental que no sé cuándo vamos a asumir. Y uno pensaría cómo estos nuevos ambientes, estos nuevos entornos, estas nuevas tecnologías, estas nuevas posibilidades podrían entrar, si somos capaces de pensarlos con un proyecto ético, con un proyecto político consistente, pudieran ser una oportunidad para realmente no que la brecha se haga cada día más distante, más amplia, como está ocurriendo cada día, sino realmente acercarla. Entonces, soy un convencido que la respuesta está en la educación. Y es tan cierto eso que yo no estaría sentado aquí si fuera por mis condiciones materiales.
que es la condición material de cualquier ciudadano de un país en vías de desarrollo, como Colombia y muchos países, la mayoría de países del mundo, yo creo, que están en condiciones, más allá del continente en el cual estén, sus posibilidades de desarrollo son bastante limitadas. Entonces, creo que un factor diferenciador es la educación, una educación de calidad, y soy un convencido que los nuevos ambientes, los nuevos entornos, las nuevas tecnologías, pensadas desde perspectivas pedagógicas, epistemológicas diferentes a la convencional, porque no aplica, ahí hay un problema, y es legítimo que haya tensiones. Entonces, por eso, a ministros o ministras de educación dicen, no, pongamos en duda eso, porque es que no se reconoce que el mundo está allí, y entonces seguimos dándole la espalda al mundo, o mejor, lo miramos de frente con el reto que eso significa desde el mundo académico, desde la innovación, y somos capaces entre todos de impulsar. Yo creo en esa segunda opción. He liderado equipos, 4 o 5 equipos en Colombia alrededor de ese tema. Claro, hay que aprender muchísimo. Habrá muchas noches que tocará retomar y decir, hombre, en un acto casi de contrición humana, decir, hombre, yo no tenía ni idea de esto. Y no lo que ocurre normalmente en la escuela, es que un niño le pregunta a su maestro y el maestro le da cualquier respuesta, así no tengan la menor idea de las cosas, solamente porque el que sabe debe responder, y resulta que esa perspectiva es de las tensiones que están ahí. Entonces requerimos un nuevo maestro desde otra perspectiva pedagógica, un maestro que ponga preguntas y que se integre a una comunidad a cualquier nivel, y eso aplica desde el preescolar hasta la educación del más alto nivel, en la escuela en general. Entonces el rol del maestro se ha transformado, y entonces un maestro que debe decir, mira, has revisado o has ingresado a tal link, ¿por qué no lo revisas? Y tienes que plantear nuevas preguntas. Ahí hay un nuevo maestro, pero un nuevo maestro tenemos que formarlo, ¿sí? El otro día, cuando coordinaba en Colombia un programa de educación matemática, una licenciatura en educación matemática, surgió la pregunta, profesor, ¿y en esta licenciatura cómo se va a hacer la práctica pedagógica? Y entonces se me ocurrieron de entrada 3 posibles alternativas: convenios con las instituciones educativas que le permitan en lugares cercanos ir a hacer su práctica y la documentan usando cualquier medio tecnológico, la reportan allí, bien sea sincrónica o asincrónicamente. Bien, pero le dije, hoy hay otros escenarios de práctica. ¿Que hay un estudiante en Europa? ¿Listo? Pues ese estudiante pudiera hacerlo, no ya no en Colombia, sino en otro lugar, en cualquier lugar del planeta, y documentarlo y enviar la evidencia, o también pudiera hacerlo en la misma plataforma en línea. Es una nueva práctica pedagógica. Pero cuando se plantean estos escenarios, para alguien que se mueve en la educación convencional, es incomprensible. Él cree que eso no es práctica. No es práctica y menos pedagógica. ¿Por qué? Porque no asumimos que en estos nuevos ambientes, en estos nuevos entornos, pues requerimos otra manera de gestionar el conocimiento y de gestión pedagógica, que no se puede instalar a mi manera de ver, y puedo estar equivocado, pero pues hay que atreverse a pensar. No está instalado en las perspectivas pedagógicas que existen hoy incluso, y que tendríamos que construir. ¿Y en qué momento? A mí me parece interesante cómo narra lo que pasa en Colombia, y la mayoría entonces no ha legitimado esta forma de aprender, de educarse, de educarnos, de aprendernos. ¿En qué momento usted, a nivel personal, se dio cuenta que esta forma sí es legítima, sí es confiable, sí es válida, y le ha dedicado tiempo y es lo que hace ahorita? Bueno, ¿a raíz de qué o por qué? Porque la mayoría digamos no que tiene esa oportunidad. En la década de los años 80 en Colombia, universidades privadas, la Universidad Javeriana, la Universidad Santo Tomás en el caso colombiano, y en el contexto internacional, me imagino que ustedes deben ser cercanos a ello, el consorcio Red de Educación a Distancia, con sede en Canadá, impulsaba
conversatorios, conferencias, diálogos, información sobre las posibilidades de la educación. Ahí empezó en lo personal mi contacto ahí. Entonces digamos como que desde el momento de la formación, que por eso me parece interesante que alguien que se informe desde el nivel inicial pueda vivir allí en esos ambientes, entornos, porque sería su ambiente, su entorno natural, ya no es un salón físico, sino un salón virtual y en línea, virtual, conectado en línea, ¿ves? Subrayo mucho eso porque es que en Colombia se habla mucho de virtualidad, pero lo que se hace está en el mundo de lo digital y no se ha dado el salto a la virtualidad y mucho menos a la educación en línea, pero es una perspectiva personal con conocimiento de causa. Entonces ahí como está mi primer contacto. Entonces llegan los primeros módulos impresos, desarrolla unos cursos como seminarios de actualización y se va empapando el tema, y luego llegan estos proyectos. En mi caso pues el impulso más grande lo dio un proyecto apoyado por la OEA, la Organización de Estados Americanos, que nos apoyó un proyecto de incorporación de sistemas computacionales gráficos y algebraicos en educación matemática. Y entonces, como estábamos distribuidos por 120 instituciones en todo el país, 22 universidades, pues encontrarnos todos era muy difícil. Entonces empezó a emerger la necesidad de interactuar, ya no presencialmente, sino en el correo electrónico, y generaron nuevos hábitos. Entonces como que se le va transformando la vida, en el cual ya es un asunto que corresponde a mis costumbres, a mis hábitos de vida convencional. Entonces digamos que va uno como haciendo una inmersión natural al uso de estas tecnologías. Ya después, cuando tengo la posibilidad de formar estudiantes en pregrado y posgrado, pues entonces ya no necesariamente me tienen que entregar las cosas en físico, impreso, sino aparece la posibilidad de que me entreguen en digital, después me lo pueden enviar por correo. Digamos, esas transiciones como que se van viviendo. Por eso es que creo que es tan importante como repensar, o sea, no puede pensar uno la educación en línea como desde las perspectivas convencionales. Y ya, pues, posteriormente empieza uno, como parte de estos aprendizajes, a ayudar a pensar, bueno, el país qué debe hacer para que esto llegue, para que haya un acceso efectivo. Y claro, la discusión no es fácil, creo que muchos, la gran mayoría todavía que están en la presencialidad, en el encuentro personal con el otro, pues que son la mayoría de académicos, de universidades, pues siguen viendo que ese otro no es válido, no es pertinente, lo cual pues a mi manera de ver y con el mayor respeto pues es casi desconocer algo que es la realidad de hoy, y que en el mediano plazo, en corto mediano plazo, es el escenario en el cual se mueve el mundo productivo. Y si la educación prepara, se mueve la cultura. Y si la educación prepara para movernos en la sociedad, en la cultura, en las dimensiones productivas, pues necesariamente tiene que incursionar responsablemente, bajo unos preceptos éticos, de una política clara, a la incorporación y apropiación de estas tecnologías. Entonces, digamos que esa ha sido un poco rápidamente como mi experiencia, y claro, toca todo el tiempo aprender y desaprender, lo cual creo que también es costoso, ¿no? Para expertos que creen que tienen ya la verdad revelada, incluso en algunos temas, pues bajarse de ese pedestal es muy difícil. Yo he tenido el privilegio de ser coautor de 13 publicaciones ya, como 6 o 7 en el tema de incorporación de tecnologías de información y comunicación. Y pues uno siente a medida que avanza que, es urgente seguir aportando, seguir aprendiendo, seguir como abriéndose a nuevas perspectivas y ayudar a construir otras perspectivas. Porque seguro que otros compañeros que lo acompañaron en este proceso no están tan convencidos de lo que usted ahora nos está platicando. Es decir, lo tomaron como un medio. Sí, claro. Y no como una forma de aprender, pues aprender, ser, de enseñar, de cultivarse.
¿Por qué cree que pasó eso? A pesar de que estuvieron en el mismo espacio, compartiendo las mismas actividades, la misma filosofía. Porque eso pasa también, bueno, es una pregunta de cara a los estudiantes de multiversidad que estudian, pero hay unos que también no se convencen de cuál es la verdadera finalidad de esta o la diferencia. Yo creo que en el fondo está es una actitud de vida. O sea, pero aplica en lo presencial y en lo no presencial, en cualquier entorno, en cualquier contexto. O sea, y un poco la pregunta es ¿para qué vivimos? Si vivimos para acceder a un título y ya, llegamos, o vivimos para aprender dinámicamente como es la vida. Entonces yo creo que en el fondo la diferencia es la actitud, una actitud de vida. Y la invitación sería, bueno, si es un escenario de posibilidad real, porque es que no lo podemos desconocer, es que está allí, lo vemos a diario, lo vemos en la calle. Es impresionante hoy lo que pasa con los jóvenes, incluso con adultos mayores que están comiendo y acá ya están con sus gafas acá. Sí. Y uno dice, ven, hay que hacer nuevos acuerdos, nuevos pactos, incluso de convivencia con el otro, en familia, en la escuela, pero no renunciar a eso, sino decir, bueno, mira, aquí, en este instante es un ejemplo de eso. ¿Cuántos dispositivos móviles hay en esta mesa? ¿Cuántos celulares? ¿Sí? ¿Cuántos? No, y no es necesario, porque para pensar se necesita una actitud de ejercicio del pensamiento creativo, constructivo del ser humano. Lo demás, imagínate, aquí hay un libro, pero este libro puede estar en digital, puedo encontrarlo en línea. ¿Y para qué me lo cargo en la maleta si lo puedo llevar en una USB? Puedo cargar una biblioteca completa, pero ya no necesito cargarlo en una USB, si tengo posibilidades de acceso a una conectividad que me soporte, pues sencillamente lo tengo en la nube y es el mismo material. Cuando yo me convenza de eso, y que eso no es lo importante, sino el ejercicio reflexivo, constructivo, de cuestionamiento, la construcción que puedo hacer personal y con el otro, digamos que eso ya nos sitúa en una nueva dimensión, que creo que es, cuando hablo de salto cualitativo, es eso. Y que podemos hacerlo, sí, que tenemos limitaciones de infraestructura, porque estamos hablando que Colombia ha hecho esfuerzos, pero también tiene un problema muy delicado de conectividad real, y es que, por ejemplo, yo apoyo, asesoro el departamento de Cundinamarca, es como un estado de Colombia. Y lo que encontramos es que ese departamento, que es una muestra muy importante, tiene el 10% aproximadamente de los municipios de Colombia, lo cual sería una muestra muy representativa. Y su territorio comparte la diversidad geográfica, topográfica de Colombia. Y lo que encontramos es que hay una dificultad muy grande para tender una red que permita un acceso real a la conectividad. Y entonces, un gobernador que dice, sí, eso es importante, entonces, si no hay una red, la construyo. Y está en eso. Se va dando la posibilidad de acceso a tecnologías en términos de los medios, de los recursos, pero también a términos de la conectividad y también asesoría, apoyo, acompañamiento para que esos medios, que por sí solos no representan nada, porque es como decir que este lapicero solito va a escribir. Exactamente ocurre con una tablet, con un portátil, con un smart, con un iPad, lo que quieras. O con la internet, es decir, puede tener conectividad y no la puede usar ni siquiera para informarse, que es también por eso la pertinencia de repensar y asumir el reto de, bueno, ¿qué debemos hacer? Porque si no, tendríamos, en el caso colombiano, generaciones completas perdidas por la guerra, por el conflicto, y ahorita vamos a tener generaciones de alguna manera perdidas porque no aprovecharon las posibilidades que tienen. Y uno diría, ¿cuál es la diferencia? Igual estaríamos perdiendo. Y creo que es parte, a propósito de como el escenario que uno alcanza a visorar, es ese, o sea, que nos toca con urgencia, colectivamente, socialmente, como trazar la ruta
y esa ruta implica nuevas maneras de construir el conocimiento, nuevas epistemologías y nuevas pedagogías didácticas en el contexto educativo que movilicen esa formación a todos los niveles, porque implicaría transformar la práctica pedagógica en la educación básica y media, pero también en la terciaria en los distintos niveles. Ahí me gustaría, si así lo convenimos, cerrar por mi parte con una idea que tiene que ver con la trivialización, ¿no? Ya lo mencionaba, se considera que la tecnología por sí misma va a ofrecer el resultado, ¿no? Y esa es una trivialización del concepto de tecnología, porque también, como lo mencionaba Henry, está asociada directamente con el usuario, con quien lo usa y con quien lo produce, y en este caso es el ser humano, ¿no? Una parte de la educación en línea, me parece, debe pasar por la reflexión sobre el uso que hago de ese medio o ese recurso educativo, y si lo estoy trivializando, no en los términos de que basta con que me conecte, acceda a los recursos, y entonces, como se registra mi actividad, estoy participando, ¿no? Cuando hay un regreso, hay un feedback que tendría que ver con algo que también ocurre en la presencialidad, que es la apropiación de los contenidos, ¿no? El hacerlos parte de mi actitud de vida, de lo que se convertirá en conocimiento propio, que terminará regresando otra vez por ese medio a compartirlo con el resto, ¿no? Es ahí donde se destrivializa, sí, ¿no? Donde rompe con la parte sistemática en términos de debe haber una regla de control, y si me ciño a esa regla de control, entonces me educo, pero otra vez estoy exclusivamente respondiendo a un acto de obediencia, de seguimiento, ¿no? Si sigo las pautas estoy bien, si no sigo las pautas no. Cuando, en términos de educación en línea, me parece, y en términos de educación presencial, la exigencia para el estudiante como para el docente es hacer ese ejercicio reflexivo, ¿no? De aquello a lo que accedo y cómo me apropio de eso a lo que estoy accediendo. Les cedo la palabra unos minutos para que puedan cerrar, doctor. Solo unos minutos. No, más bien quisiera que Henry continuara a hacer un tema que da en el tintero, lo recupera y al último cierre. Bueno, mira, creo que es uno de los problemas que nos toca resolver es cómo no nos quedamos sencillamente en el medio y creer que tener distintos recursos nos resuelve el problema de aprender y nos resuelve el problema de gestión de conocimiento y nos resuelve el problema de prepararnos para generar conocimiento, que creo que es el reto de la educación, nos debe preparar para... Ahora, ¿cómo? Pues, lógicamente implica nuevas posibilidades, es decir, no podemos seguir pensando que la educación a distancia, la educación virtual, sencillamente cojo un libro, lo pongo en PDF, lo asocio a una actividad didáctica y ya, eso es educación virtual, porque ahí no ha pasado nada. Es exactamente lo que hace un maestro cuando le da un libro o una fotocopia de un libro, con todos los problemas de derechos de autor que hay detrás de eso, y sencillamente viene a la clase, atiende las preguntas presencialmente. ¿Cuál es la diferencia? Entonces ves de lo que estamos hablando, que decimos que nos toca repensar, que nos toca trazar nuevas rutas, nuevas estrategias, nuevas actividades que ya no son eso. Entonces, por ejemplo, en educación matemática, ¿de qué sirve tener solo acceso a todas las bibliotecas, los mejores libros de cálculo, de didáctica, las matemáticas, si no tengo un simulador en tiempo real donde yo modifique parámetros, por ejemplo, en determinado aspecto de las matemáticas? Y me invite, mira que estoy hablando de nuevas posibilidades, me invite mi maestro o quien medie, el moderador llaman hoy, o el tutor se llamaba antes, hoy el moderador o el mediador, ayude a plantear nuevas preguntas dinámicamente. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Y qué ocurre si modifica tal parámetro? Incluso
un asunto mucho más rico a mi manera de ver que la misma presencialidad. Claro, uno podría tener un simulador en tiempo real, pero ahí pudiera tenerlo en tiempo real también. A propósito, que cuando hablo de nuevas presencialidades es eso, es que yo podría interactuar en tiempo real, presencialmente, en línea, remotamente con muchas personas en distintos lugares del mundo, con distintas culturas, con distintos intereses, pero con un grado de profundidad que no de ninguna manera trivializa las cosas. Entonces hay esa perspectiva utilitaria de los medios de la tecnología, y creer que si tengo tablet, computador, eso ya me resuelve el problema de la calidad. Creo que hay que asumirlo con el rigor que amerita y ser capaces de decir, bueno, y entonces cómo debiéramos interactuar, ya no la clase, cómo debiéramos interactuar con nuestros estudiantes, en torno a qué, cuál sería el contexto, ya no de enseñanza, porque yo voy a aprender también, sino de aprendizaje social, entonces de cognición distribuida, otras categorías que de repente no se hayan abordado. Entonces yo creo que, digamos, ahí está el escenario de oportunidades. Implicaría que sería como la invitación, es que cuando se incorporen nuevos entornos, nuevos recursos, alrededor de una estrategia formativa, tiene que hacérselo con una intención pedagógica, porque si no es así, no va a pasar nada. Y claro, va a seguir ocurriendo lo mismo que pasa en la educación presencial, que se ponen situaciones y contextos que no tienen ningún sentido, es decir, que no impulsan ni la reflexión y mucho menos la construcción. Y entonces, ¿cómo vamos a cambiar? ¿Cómo vamos a movilizar la transformación de la sociedad hacia una sociedad que, en teoría, hoy el factor estratégico de desarrollo humano es el conocimiento? Si no vivimos eso, y estoy convencido que desde esas perspectivas, de esas nuevas perspectivas que nos toca construir, podemos generar esas opciones donde una sociedad del conocimiento puede emerger, no importa la diversidad. Claro, pues toca resolver el problema del acceso real, a la interacción real, pero pues parte del asunto que está ahí detrás de estas nuevas posibilidades que emergen, que están allí en la sociedad. Bien, yo por último nada más quiero recuperar lo que usted mencionó, esa actitud personal hacia y asumir el reto de estudiar en estos nuevos escenarios y con estos nuevas herramientas, nuevas disposiciones, tiempo, etcétera, para invitar a los estudiantes a hacer lo propio. Si todavía no encuentran sentido a la diferencia entre esta educación convencional y la que ofrecemos, entonces creo que tendrían que pensar un poco el para qué, cómo les va a servir, y adoptar esta actitud diferente, nueva, de la que antes tenían, como lo hizo nuestro invitado Henry. Muchas gracias. Vale, David, muchas gracias. A Gustavo, muchas gracias. A la Multiversidad, muchas gracias. Digamos que lo importante es que digamos, gradualmente, los cambios no se pueden dar de un momento a otro, pero sí, si hay una transformación en la actitud, creo que hay una ganancia muy importante. Sí. Y les voy a colocar un ejemplo para que se motive. ¿Un qué, perdón? Un ejemplo para que se motive, una invitación prácticamente. Estudiantes de la Multiversidad en cualquier lugar del mundo, que de repente en su labor, y no voy a hablar solo maestros, en su actividad personal y profesional tienen una dificultad, y llega un momento que se siente agobiado, no lo puede resolver, y puede tomar la decisión de encerrarse y vivir agobiado, o puede tomar la decisión de aprovechar la plataforma de interacción para decir, oye, soy fulano de tal, estoy en este contexto, vivo esta situación y no encuentro salida. Haga el experimento de ver qué pasa. Es decir, solo da ese paso y mira que ahí podrán experimentar, vivir o experienciar, no sé, ahí hay un asunto de fundamentación investigativa también interesante, vivir lo que puede ocurrir en estos escenarios. Y si tenemos, yo creo que parte de cambiar la actitud es como tomar ciertas iniciativas que creo que están en parte de la crisis humana, ensimismarse,
encerrarse, cuando hay que dialogar con el otro próximo. Pero el otro próximo ya no es el que está solo cerca a uno, sino que el otro próximo puede estar en cualquier lugar del planeta. Yo creo que sería un muy buen ejercicio de cara a hacer una ruptura y vivirla. Entonces, pues muchas gracias. Muy bien. A ti. Gracias a todos.